Más hablemos del tema haitiano, ese discurso de la emoción, porque eso le da seguridad. Si hablamos de fortalecer la frontera, cosa que está haciendo el presidente. Si hablamos de expulsar ciudadanos, esto es una minoría de la población dominicana que tiene eso como objetivo inmediato, incluso que juegan a la violencia. Yo vi por ahí un ex general, lamenté muchísimo escuchar eso, que habla de que la solución del tema haitiano es una confrontación armada. Miren, una confrontación armada no resuelve absolutamente ningún problema de trascendencia. Una confrontación armada simplemente es como una operación quirúrgica. Y eso es algo, y más entre los pueblos. Eso es algo. Además, la República Dominicana ha tenido siempre una política internacional defensiva, nunca agresiva. De hecho, la única vez que ha habido tropa dominicana en actitud armada en el exterior fue el caso de Irak, que es un caso atípico, y fueron con actitud defensiva. Eso fue lo que se anunció en la República Dominicana, y que no iban a entrar en acción directa, recuérdenlo bien. Seguimos aquí, claro, le estaba diciendo a nuestra queridísima, a la estrella de este espacio que ya está aquí con nosotros, Lorena Erasme. Buenos días. Buenos días, José Tomás, ¿cómo te sientes? Yo te extrañaba, yo te extraño ya desde que vienen los viernes ya, y ese fin de semana, tú me haces falta, tú y Marina. Sí, pero hasta ayer tuvimos una conversación interesante. Sí, pero me alegré de verte. Estuvimos para hablar del programa de hoy. Y sobre todo viniste con una chaqueta súper elegante. Ay, sí, esos cuadros lucen muy bien. Y me parezco a ti, como viniste la semana pasada con un azul. Ah, sí, son muy empáticos para la televisión. Amén. Bueno, saludándote a ti, a todo ese público que está en sintonía con nosotros. Señores, en este Matutino Su Mundo, en este lunes ya inicio formalmente de la semana laboral. Salud, bendición para todos ustedes. Y qué mejor manera, José Tomás, que empezar este bloque pues con nuestro primer invitado. Con él vamos a hablar de interesantes temas, sobre todo el discurso del presidente de la República, algunos puntos también a nivel social, qué está pasando en la sociedad dominicana. Y para ello pues tenemos como invitado a Alejandro Abreu, quien es sociólogo y académico, y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. Muy buenos días. Llevo que usted amigo de José Tomás. ¿Cómo no? Gracias, complacido de estar con usted. Usted tiene una gran trayectoria y nos conocemos en todas sus etapas. ¿Es verdad? Por mi presencia esporádica, digamos, en los medios. Qué bueno. Además, admiro su trayectoria. Y por su condición de político y de funcionario público también, y de académicos. Es una trayectoria amplísima, una trayectoria muy exitosa que yo conozco. Sí, siempre pongo en primer lugar mi vocación de profesor. Sí, de profesor. Pero lo que dices es cierto. Tengo una trayectoria pública y social bastante amplia. Sí, fíjese que el tema obligado hoy es el discurso pronunciado por el presidente de la República el viernes último para juramentarse como presidente de la República en este nuevo mandato 2024-2028. Un discurso que mucha gente ha calificado de esperanzador, de una alta base democrática, de espíritu democrático, un discurso en el que él habló y retomó el tema y el compromiso de él como presidente con promover un plan de reformas para garantizar y fortalecer la institucionalidad democrática de la República Dominicana, comenzando con lo que él haría hoy o va a hacer hoy, que es someter al Congreso Nacional el proyecto de ley que establecería la necesidad de una reforma constitucional que ya él ha anticipado. En el aspecto más general, ¿cómo evalúa usted ese discurso presentado por el presidente Luis Abinader de 49 minutos ante la Asamblea Nacional y ante el país? O sea que la especialidad de los cientistas sociales, en este caso los sociólogos, es análisis de contexto y de ver las cosas en su proceso histórico. Los discursos de nuestros presidentes en las últimas décadas se parecen. Si le enfocamos desde el punto de vista de conjunto. El discurso yo pensé que iba a ser más extenso, que iba a rendir un poco más de cuenta. Quizás él se sentía que lo había hecho ya previamente. Es muy probable que fuera así. Hay que verlo entonces en su sentido en proceso. El compromiso fundamental del presidente es con limitar el poder del Ejecutivo. Esa es mi lectura. Y eso se reitera en este discurso y sus discursos anteriores. Y eso sí es una diferencia con los presidentes en la República Dominicana. Nunca un presidente antes hizo eso, excepto lo que representaba Juan Bosch en el 63.
que tuvo iniciativas que limitaban la presidencia de la República. De hecho, fue el primero que patrocinó una no reelección más allá de un solo periodo y sin volver. O sea, era muy radical la Constitución del 63 en ese orden. Fuera de eso, es el primero que se propone limitar el poder de la presidencia en la República Dominicana. Pero hay aspectos que aprecian menos, como es el hecho de que ahora ustedes en los medios de comunicación tienen más poder que nunca. Y yo me siento a veces que llevo ideas y yo digo, yo estaré equivocado, que yo soy el único que lo veo, o el que más lo resalta. Pero como mi reflexión me dice que es así, ¿en qué sentido tienen más poder los medios de comunicación? De que ustedes pueden destituir, hacer que funcionarios salgan del gobierno. Eso nunca pasó antes en la historia dominicana. Entonces, ¿y por qué tienen más poder los que opinan? Porque el presidente escucha, porque pone atención, porque tiene interés en que su gobierno mantenga un compromiso con su propio discurso, que está centrado en limitar el poder de la presidencia, en humanizarlo, en tener más contacto con la ciudadanía y al mismo tiempo tener capacidad de autocorrección. Miren, lo acabo de hacer con relación a la modificación o no del artículo del Consejo de la Magistratura. Del 174. Correcto. Que establece las funciones y las potestades del Consejo Superior del Ministerio Público. Él entendió que creó confusión, que su interés no modificar el Consejo, sino que era simplemente una composición que iba a variar, y sencillamente lo retiró. Ese estilo del presidente a mí me parece muy interesante y muy valioso, y la actuación de la sociedad civil y el liderazgo social tienen más posibilidad de ser escuchado hoy día. Ahora, yo creo que el reto del país es la mejoría de la calidad. Es el reto del país. Los indicadores de calidad en las áreas fundamentales del servicio público. Ese es el gran reto de la República Dominicana. Lógicamente, después de controlar el uso indebido de los recursos del Estado, que es parte de la calidad de la función pública. Y pienso que el presidente tiene una credibilidad ganada en relación de que este gobierno, yo hice una declaración reciente a su discurso, y yo dije que el presidente está comprometido con su legado histórico, está comprometido con mejorar el funcionamiento general del gobierno en estos 4 años. Eso lo veremos cuando concluye los 4 años que pasarán, pero pienso que sí, que tiene un compromiso real y eso es muy importante para la República Dominicana. Yo llevo también una posición que a veces siento también y digo, bueno, pero es que te reitero de nuevo, que nosotros no nos damos cuenta que estamos en el mejor momento de la historia dominicana. Y me detengo, repito, estamos en el mejor momento de la historia dominicana. Señor. Y no me refiero a un periodo de gobierno, me refiero a un proceso de desarrollo económico, social e institucional en la República Dominicana y consolidación de factores, a pesar de las cosas que nos llaman la atención y que salen fuera de esa visión de positividad que yo quiero plantear. Señor Bereo, un punto dentro del discurso del presidente de la República que ha sido cuestionado a partir del viernes fue su pronunciamiento contra lo que está pasando en Venezuela. Supuestamente, según lo que he escuchado, el más aplaudido, el presidente de la República no debió tratar este punto porque era algo internacional. Aparte de, él debió de pronunciarse más con relación al tema haitiano. No lo hizo del todo, ¿verdad? Sino que se esperaba tal vez que hablara sobre algunos puntos tal vez que han pasado y que no sea, como que no se ha hecho nada contundente, según fue lo que pude escuchar. Entonces, me gustaría saber su opinión, si República Dominicana realmente, en este caso el presidente no debió hablar de la situación de Venezuela, no tocar ese punto, si debió de enfocarse más en el ámbito nacional, porque estamos hablando no una rendición de cuentas, sino más bien, ¿verdad?, de su segundo mandato. Me gustaría saber su opinión al respecto. Los indicadores dicen que es exactamente al revés. El punto más aplaudido y el de más importancia en la esfera internacional, los presidentes no solo hablan para el país, hablan para el mundo. Es la firmeza con relación a defender la democracia y la institucionalidad y el respeto al derecho al pueblo venezolano a elegir. Sí, fue el más aplaudido. Discúlpeme que le detenga ahí. Fíjese que con relación a los aplausos, yo me detuve a contabilizar los aplausos. Él recibió 40 aplausos
el más largo de todos fue cuando habló de la democracia a nivel regional y particularizando en el caso de Venezuela. ¿Por qué esa interpretación que resalta es auténtico, que hay una opinión en el orden de lo que señalaste? Es porque eso se llama el discurso de la emoción. A los que están jugando es a la emoción. A las emociones. El discurso de él jugó mucho a las emociones. No, todos los discursos juegan a la emoción. No me refiero al presidente, me refiero a la interpretación. Explico. ¿Por qué no insistió? Él habló del tema haitiano, claro, siempre lo hace. Es el presidente que más lo ha hecho, que más lo ha hecho en la historia dominicana. Es al revés, es el que más lo ha hecho. Que esta vez puso más énfasis en Venezuela que en Haití, por un problema de coyuntura. Y es más actual. El tema que está actual es el de Venezuela. Ahora, lo ha mantenido todo el trayecto. Ahora, ¿qué pasa? El que quiere que nada más hablemos del tema haitiano, ese discurso de la emoción, porque eso le da seguridad. Si hablamos de fortalecer la frontera, cosa que está haciendo el presidente. Si hablamos de expulsar ciudadanos, esto es una minoría de la población dominicana que tiene eso como objetivo inmediato, incluso que juegan a la violencia. Yo vi por ahí no es general, lamenté muchísimo escuchar eso, que habla de que la solución del tema haitiano es una confrontación armada. Miren, una confrontación armada no resuelve absolutamente ningún problema de trascendencia. Una confrontación armada simplemente es como una operación quirúrgica. Y eso es algo, y más entre los pueblos. Eso es algo. Además, la República Dominicana ha tenido siempre una política internacional defensiva, nunca agresiva. De hecho, la única vez que ha habido tropa dominicana en actitud armada en el exterior fue el caso de Irak, que es un caso atípico y fueron con actitud defensiva. Eso fue lo que se anunció en la República Dominicana y que no iban a entrar en acción directa. Recuérdenlo bien. La República Dominicana tiene una vocación pacifista en el mundo y con relación a Haití también. Ahora, de autodefensa y de protección sí también. Entonces, ese discurso de la emoción, de llevar el debate, los que están a favor del gobierno de Maduro dicen que el presidente no debió decirlo, normal, y los que están a favor de que se hable como objetivo, como cruzada nacional de la gran crisis y amenaza con relación a Haití como de manera permanente, pues dicen que no habló lo suficiente. Ese discurso de la emoción, la realidad no va por ahí. ¿Usted cree, señor Abreu, por ejemplo, de que fue coincidencial? Porque estábamos al frente de, por ejemplo, de otros presidentes, porque también supuestamente se estaba llamando a la cumbre, que se realizara aquí la cumbre, no se llevó a cabo. Al final de cuentas, el presidente de Panamá... No se llamó una cumbre, fue una consulta que se convirtió en una declaración, pero nunca hubo cumbre. No, o sea, no estoy hablando de que se hizo, sino que el presidente de Panamá dijo de que en el país se llevara a cabo el encuentro que iban a tener los países de la región, como una cumbre para tratar el tema de Venezuela. Él lo propuso porque iban a estar todos aquí. Al final de cuentas no vinieron todos los presidentes. Lo que se tenía previsto, supuestamente. ¿Usted cree que el presidente, por ese escenario, tal vez aprovechó para hablar del tema de Venezuela cuando también habían invitados americanos? Y... Es que tenía que hacerlo. Es el tema de coyuntura. Además, la República Dominicana tiene una posición muy firme con relación a la democracia y a la libertad. Es que lo voy a conectar con mi hipótesis, que para mí es una tesis anterior. La República Dominicana tiene un mejor momento de su historia. Y me detengo cada vez que lo digo porque sé que estoy en contra de la opinión de una gran parte de lo que se expone cuantitativamente en la sociedad dominicana. Y lo puedo explicar con indicadores históricos, que es lo que hay que hablar, con indicadores y comparaciones. La República Dominicana nunca tuvo la voz internacional que tiene hoy día. Nunca tuvo la importancia que tiene hoy día. Recientemente, hace unos pocos años, tú lo manejas muy bien, entramos por primera vez en el Consejo de las Naciones Unidas. Eso fue un logro de la nación en toda nuestra independencia como nación. Entonces, reitero, si queremos comprender la realidad, tenemos que irnos más allá del argumento de coyuntura. Tenemos que ir un poquito más atrás y compararlo interior. La República Dominicana nunca ha tenido la economía que tiene ahora. ¿Que hay pobreza? Sí. La situación está difícil. Muy difícil. ¿En qué orden? Bueno, por ejemplo, tenemos el tema de la canasta básica. Siempre ha sucedido eso. No, pero está fuerte. Usted va al supermercado y está fuerte la energía eléctrica, los apagones, y llegando muy cara la energía eléctrica. Que no es así. No es así. Los indicadores de apagones son de los menores en las últimas décadas. Bueno, pero míreme, ahí yo difiero de usted, porque Santo Domingo Este, míreme, como dicen coloquialmente, la piña que nos están dando. Te voy a explicar con mi esos lectura. apagones. La inflación es menor que en las últimas décadas.
Eso no es así. Lo lamento. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que como nos desacostumbraron a los apagones, cuando tenemos apagones lo sentimos más. Pero eso es que se va cada rato la luz. Mira. El superintendente de electricidad dio una declaración el día pasado y dijo que el promedio de apagones es media hora. El dato resultó no convincente. Yo no puedo asegurar que es así. Yo no puedo asegurar que es ese indicador. Sin embargo, ahora hay menos apagones que nunca en términos general. En otras circunstancias. Claro, las horas de apagones son cíclicas. En el verano suben más. En nuestro invierno parcial bajan los apagones. O sea, no es verdad que hay más apagones que en otras coyunturas históricas. No es cierto, no es falso. Y segundo, los indicadores... Hay más apagones. Podemos salir a la calle y preguntamos. Le voy a poner un ejemplo. El canal tiene una zona especial, este canal. Sí. La zona de Arroyo Hondo. Yo acabo de venir en el cuadrante, a 3 esquinas más abajo. Acabo de ver una inversión impresionante del Supermercado Nacional que yo tenía un tiempo que no pasaba, no lo veía. Y circulé porque vine muy temprano por la periferia y comencé a ver. Y vi una cantidad de pequeños negocios y de pequeñas plazas alrededor del entorno que no existían hace 20 años, no existían hace 10 años. Hay una vieja discusión, Paulino, con relación a que los datos del Banco Central son falsos, de que el crecimiento dominicano no es real. El dominicano ha avanzado tanto que no resiste ahora mismo cualquier dificultad. O sea, no es verdad. Esos indicadores no corresponden a los hechos reales. Y mi posición no es gobernista, es responsable. Ahora, vamos a la otra cara de la moneda. ¿Que todavía tenemos deterioro en los servicios públicos? Claro que sí. ¿Que tenemos deficiencia a nivel de salud? Claro que sí. Sin embargo, nunca hemos tenido un SENASA tan robusto y tan ampliado y que tuviera tanta cobertura. Y SENASA no es producto de este gobierno, para que estemos claros. SENASA es un producto continuo de 20 años de aplicación, en la que hay varios gobiernos con éxito. 2.400.000 ciudadanos han ingresado nuevamente al SENASA en el periodo de gobierno de Luis Abinader, lo dijo él el viernes en su discurso. La República Dominicana, el que más me choca a mí, el que más me da por mi vocación, es a nivel profesoral. La República Dominicana nunca había tenido la infraestructura que tiene ahora para el servicio educativo. ¿Cuál es la carencia? Calidad. No estoy conforme con la calidad. No, sin embargo, la oferta ha ampliado muchísimo. Y hay un indicador que el presidente resalta y los medios, ustedes, los comentaristas, no le ponen atención. Infotec, de 7, 8 instituciones que oferta, 51 y más de 50. Sí. Y no lo percibimos. Ha hecho muy buen trabajo. Entonces hablamos de la educación sesgada nada más en educación secundaria, primaria y secundaria, que es real. Yo no estoy nada conforme con el tema de la calidad. Creo que es una tarea pendiente en la sociedad dominicana, especialmente porque la calidad empieza por los profesores y por los servicios y por la tecnología incorporada y por la pedagogía. Porque la educación es fundamentalmente la manera en cómo tú lo ofreces. Entonces, la sociedad dominicana tiene indicadores hacia atrás. Te voy a poner algunos. El discurso nunca ha sido más pobre que el que es ahora. El discurso público. El tema de la representación de vicios en las imágenes de comunicación, sobre todo en las redes, es más alta que nunca en la sociedad dominicana. Eso es una sensación de que no estamos... Esa información, esa negatividad en los medios de comunicación, fundamentalmente en las redes, no en los medios oficiales o en los medios más instituidos como este, ¿no? Tienen otro trato. Muy profesional, por cierto, este canal, lo que he visto y lo he conocido. O sea, no me refiero a ello, me refiero a ese bombardeo permanente en las redes, que se ve que el mundo se está cayendo. En realidad tenemos que depurar, que calcular de manera fría. Tenemos una oportunidad en la sociedad dominicana. ¿Qué es lo que hay que exigir? Que mejoremos definitivamente, demos el salto de calidad, que es el salto que no hemos dado todavía. Nunca hemos tenido más reglamentos, más normas para cumplir a nivel del medio ambiente. Ahora, ¿qué tanto se están cumpliendo? Esa es otra discusión. Esa es la discusión. Que todavía hay, por ejemplo, permítanme hacer un pequeño énfasis nada más ahí, con relación al uso de arena de los ríos. Sí es cierto. Están acabando con los ríos, se mantiene eso. Ahí no ha habido mejoría. El tema medioambiental. Ahí no ha habido mejoría en el control a ese nivel. Sin embargo, olvidamos que tenemos una sociedad civil robusta en la defensa del medio ambiente, como no lo teníamos nunca antes en la historia. Olvidamos que tenemos técnicos comprometidos con el medio ambiente que dan declaraciones en los medios contundentes y nos explican. Y que además cualquier iniciativa de inversión ya se ve resistida
por una población local que reclama. Eso no lo teníamos antes, Paulino. Paulino, parece como que yo llevo un discurso del deseo y de emoción, y no es así. Vamos a los indicadores reales y vamos a ver que tenemos la potencialidad más grande de la historia dominicana. Por eso yo, para poner un poquito hacia el futuro, en la parte final de mi intervención, que la República Dominicana lo que tiene que hacer es consolidar sus avances, enfrentando lo que está mal todavía. Ahora, para mejorar el servicio energético, lamentablemente, tienen que pagar lo que no pagan. Esas son cosas que hay que decirle también. Tienen que pagar los altos que no pagan. Tienen que buscar la manera de limitar ese fomento, esa permisividad arriba para poder tener autoridad de cobrar abajo. Pero eso ha sido una debilidad de las empresas distribuidoras permanente, que no han estado nunca en capacidad de cobrar la energía que sirven, y entonces por eso lo que hacen es que le cargan la factura a aquellos que sí pagan, y entonces el Estado sigue desangrándose porque sigue dándole a las empresas distribuidoras de electricidad un subsidio de $1.500 millones al año, y eso tiene que acabar. ¿Sabe cuál es el sector que más paga? Y el que más razón tiene para quejarse, quizá por eso lo hace ella, la clase media. La clase media. La clase media es la que mi impuesto paga en la sociedad dominicana. No tiene forma de evadirlo. No es fácil. La clase media es la que más paga energía eléctrica. No tiene forma de evadirla. La clase media es la que más gasta en educación de sus hijos, porque a veces paga doble, público y privado. La clase media es la que más per cápita individual consume combustible. Es la que más paga impuestos en la sociedad dominicana. Entonces necesitamos una política que tome más en cuenta esa carga seria. Ahí, ¿eso ha mejorado, Alejandro? No, eso no ha mejorado. La clase media sigue pagando. Por ejemplo, los economistas nos explican, los datos son peligrosos, hay que saberlo leer. Un dato no es conocimiento. Es la interpretación la que es conocimiento. Claro. Y a veces confundimos y creemos que un dato es conocimiento, o creemos que una información es conocimiento. Una información tampoco lo es. Es como tú lees la información. Y contextualizarla. Se dice que la economía dominicana, los impuestos dominicanos son el 40%, el 14%. Esa es la presión tributaria de la clase media, y esto pocas veces se dice, y permítame decirlo en este programa, la clase media paga 24, 26, 28 y 30% de impuestos. El doble de los indicadores. Sin embargo, eso no sale en los datos macro. A esa clase media, sí es que la sociedad dominicana todavía es injusta con ella. E incluso gente pagando también la energía eléctrica y le dan apagones. Y esos son los que más duelen. ¿Qué pasa con la clase media? Que tiene capacidad de emitir opinión, tiene más peso específico en la opinión, pero tiene poco poder en la toma de decisiones. O sea, eso es algo que los gobiernos tienen que verlo y los ministros tienen que ver y ponerse más en contacto con esa realidad. Porque la clase media en la República Dominicana ha sido el motor del éxito que yo describo en la década anterior y en el presente. Hoy tenemos más ingenieros que nunca, más abogados que nunca, más químicos que nunca, más comunicadores que nunca, incluyendo con capacidad. Y eso todo sale de la clase media. O sea, ¿qué político dominicano tiene un discurso con relación a la clase media? Ninguno. ¿Y tú sabes por qué? Porque no es la mayoría. En términos de voto. Pero entonces, ¿por qué las encuestas? Y es la menos manipulable. Y es la menos manipulable. Por ejemplo, José Tomás, las encuestas, y señora Abreu, las encuestas que vemos en las calles que le preguntan a la población los servicios, la energía eléctrica, que la canasta básica, que la inseguridad, esos son los puntos que se trata. Y Por la cierto, población lo dice. Interesante. Y oye este dato, qué técnico. Los medios comunican, todos cometen el siguiente error. Lo hacen para ganar crédito, pero es un error. Y llaman que están haciendo encuestas. Ninguna de esas son encuestas. Esos son sondeos. Esas son preguntas. No sé, sondeos. Técnicamente hablando. Sí, o sea, los sondeos tú preguntas a quien quiera, en el momento que quiera, en cualquier punto. Son sondeos. Los sondeos te pueden dar algunas tendencias. De cómo está la cosa. No quiero decir que el sondeo no sirve. Lo que quiero decir es que no es encuesta. No, claro que no. Me pregunta la gente para qué sirve un sociólogo. El sociólogo es el que diseña la encuesta, el que hace el cuestionario, el que dirige el trabajo de campo desde arriba, el que estudia, hace el análisis y la interpreta. El comportamiento, todo. La interpreta. ¿Qué resulta? Que para hacer una encuesta tiene que haber una distribución estándar, bien diseñada, saber a quién va a entrevistar,
¿Dónde? ¿A qué hora? Porque no es lo mismo entrevistar a las 7 de la mañana, que el que está circulando en la calle, que entrevistar a las 12 del día, que entrevistar a las 6 de la tarde, que entrevistar a las 8 de la noche, porque las personas van a ser diferentes. Entonces, una encuesta tiene que estar bien diseñada. No siempre todas están bien diseñadas. E influye el estado emocional también. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Obviamente que si tú tenés un supermercado, los supermercados dominicanos tienen un promedio de aumento alrededor permanente, yo diría, de un 15. Yo no estoy hablando por datos estadísticos de economista. Yo no soy economista. Y tú sabes que iba a decir casi Dios me libre. Pero no. Yo estudio la economía. Sí, lo que pasa es porque los economistas envuelven a uno con los números. O sea, yo admito que hay, yo creo que los grandes supermercados ganan demasiado. Vuelvo otra vez, estoy diciendo cosas aquí que a mí no me da popularidad, pero yo no busco popularidad. Yo trato de acercarme a la realidad y hacer y impulsar que la sociedad dominicana avance hacia lo mejor. Por tanto, como yo no soy candidato, ni nunca he sido candidato a pesar de mi larga trayectoria en el ejercicio político, ya no lo voy a hacer mucho menos a esta edad. Tendría que suceder algo que yo no me puedo imaginar ya. Yo por eso las cosas las puedo decir claras y no tengo ningún problema. Reitero de nuevo, los supermercados sí es verdad que abusan. Y sí es verdad que abusan muchísimos vendedores porque el margen de ganancia es muy alto. El margen de ganancia tiene que bajar y tiene que acercarse más. Entonces, hay muchas cosas que hacer en la sociedad dominicana. Ahora, si lo vemos de conjunto, tenemos el presidente que más ha hecho esfuerzo en controlar el poder ejecutivo. Eso no lo puedo dejar de decir desde Juan Bosch. Tenemos un presidente que la propuesta de reforma que se está planteando tiene una implicación de fortalecimiento institucional. Es real. Que vaya a suceder o no en la reforma constitucional, tiene que esperar que suceda. Ahora, él lo que se propone y lo que ha planteado es sencillamente darle más independencia a la justicia. ¿Alguien se queja de eso? No, claro que no. Limitar, que se consolide más el hecho de que asumamos un modelo, 2 periodos y nos fuimos para la casa. ¿Eso está mal? Está muy bien. Entonces, la reforma fiscal es imprescindible. Le estamos huyendo del 2012. Tenemos 12 años corriéndole. Ahora, ¿a quién es que le vamos a poner un impuesto? ¿A la clase media otra vez? ¿A los grandes consumidores? ¿Vamos a revisar la exoneración del ITEVIS a los productos de más alto consumo? Algunos economistas están divididos. Algunos dicen que sí, otros que no. Nosotros, de los intereses de la sociedad, decimos que no toquen aumento. Miren, Danilo Medina tocó el café en el 2012. Aumentó el azúcar. Cometió un gravísimo error que después jamás volvió otra vez a tocarlo. Dejen esa base del ITEVIS igual. No la toquen, en mi recomendación. No le metan impuestos a esas áreas que los dominicanos no están dispuestos a pagar impuestos como arroz y otra serie de cosas. Dejen eso tranquilo. Dejen eso como está. Busquen en otro lado. Y además, toquen, y aquí vuelvo otra vez, aquí tomo, por ejemplo, me pongo el ropaje del permiso de la economía. Revisen las exoneraciones y revisen los subsidios. ¿Cómo es posible que tengamos sector de la economía subsidiado 40 años? Eso no es subsidio. Eso, cámbienle el nombre. Eso no es incentivo, cámbienle el nombre. ¿Qué es para mí lo correcto? Si te vas a poner una empresa nueva, yo te puedo dar facilidades, pero si tú tienes una empresa de 20 y 30 años, yo no te puedo dar la misma facilidad que la empresa nueva. No he visto que a nadie se le ha ocurrido esa idea. Y aquí que termino, reitero de nuevo, permítame decir otra vez, porque es de sentido común. Si yo te incentivo, porque tú pones una empresa, un canal de televisión, no lo hace, por cierto, pero permítame hacer ese supuesto. Si tú vas a poner un canal nuevo, yo te puedo exonerar algunos equipos. Pero si tú tienes un canal hace 40 años, yo no te puedo seguir exonerando los equipos. Y que es rentable. ¿Qué resulta con el sector hotelero? Están exonerados hace 50, 40 años. Y lo viejo y lo nuevo igual. Yo tengo que incentivar lo que empieza, no lo que termina. Por ejemplo, si yo voy en Pedernal, necesito que vayan inversiones, pues yo exonero la inversión en Pedernales, pero no le exonero en Punta Cana, porque se supone que hay empresas consolidadas. Son cosas como esa las que hacen más creativa nuestra política. Muchas gracias. Gracias a usted. Qué lujo. Usted tiene que volver porque me dejó como con el gustico. No, porque hay otros temas que se han quedado en el tintero porque que tú tienes una formación muy excelente, profesional muy amplia, sociólogo, abogado, político y un gran analista político porque lo eres. Tienes que volver aquí para que nos ilustres. Nicole, ya saben, nuestra con tus comentarios y tus análisis, señores. Así anda el tránsito. Los hacen como matapones, bueno, ¿verdad? Sí, yo no sé, yo creo que los hacen como matapones. La DGC, sí, no la DGC. Pero vamos, señores, tenemos hoy aquí en el estudio una
profesional, amiga del canal, amiga del país, una educadora, una gran profesora, una gran maestra, que es la licenciada, la doctora Adriana Márquez, psicóloga, catedrática, egresada de la Complutense de España, con una vasta experiencia. Casi no tiene tiempo porque se la pasa enseñando y atendiendo casos. Les damos la bienvenida a nuestra Adriana Márquez a este matutino Su Mundo. Buenos días. Buenos días a ustedes y también al público. Usted es psiquiatra. Neuropsicóloga. Neuropsicóloga, señores. Es más profundo. Esa es una especialidad tan importante en estos tiempos. Mire, estamos en una situación muy difícil para la salud mental en la República Dominicana. Usted ha conocido de casos de asesinatos, de infanticidios y de casos atroces que uno hace tiempo que no veía. El caso de la madre que se lanzó en Santo Domingo Norte de un cuarto piso con su niña, murieron las dos. Otra que le arrancó parte del cuero cabelludo a su propia hija. Otra que decapitó a una hija. Señores, son hechos espeluznantes que uno no se imaginaba que iba a haber en la sociedad dominicana. Doctora, ayúdenos a entender qué es lo que está pasando. Y uno ve a diario cada vez más personas con evidentes situaciones de salud mental. Es que estamos viviendo en una sociedad enferma mentalmente. ¿Qué es lo que está pasando? Es muy complejo realmente. Lo que ha pasado consterna a toda el grupo de salud mental, psicólogos profesionales de la conducta, porque son elementos muy nuevos, sobre todo para nuestra cultura, donde es una cultura de un afecto matriarcal, donde la madre siempre es el elemento protector, de cuidado, y sorprendernos con este elemento no es fácil, comprenderlo de una madre, ni del padre tampoco, porque son, ¿verdad?, elementos procreadores. O sea, no se espera que le quite la vida a su propia congénere. Pero estamos hablando también de un desequilibrio que la ira impone. O sea, estamos hablando, por ejemplo, la de Moca, que por rabia, ira, le despega el cuero cabelludo a su hija porque no fue un mandado. Y todavía la abuelita quiere interceder y no pudo. O sea, la niña fue agredida por su madre. O sea, estamos ante una situación en la que tendríamos que plantearnos cómo está el sistema de seguridad de la infancia. Porque entonces tendríamos que empezar a crear un sistema que proteja a la criatura aún de sus padres o de su madre. Y no lo tenemos, porque sí está en papeles, pero no se ejecuta, que es el código del menor. La ley 136. Claro. Entonces tendríamos que revisar esto y empezar a crear un sistema de protección al niño de sus propios padres, inclusive. Sí, porque esto va en cadena. Sí, porque supuestamente el Estado garantiza la integridad del niño, pero por casos incluso hasta de violaciones, maltratos. O sea, uno se da cuenta como que es un tema como que sucede y se queda así. O sea, desde el Estado no le están garantizando los derechos a los niños. Correcto. O sea, es solamente ley muerta y ya más nada. Correcto. Que el niño pueda él mismo buscar protección, decir no puedo, y llamar, y que le protejan. Se queda, o sea, eso entendiendo una política de que el individuo es un ente social, o sea, que es de verdad que la sociedad pertenece a la sociedad más que al núcleo familiar, que es lo que pasa en otras culturas. En la nuestra esto no está, o sea, el vecino oye que está maltratando al niño y no hace nada, no denuncia, porque eso es problema de esa familia. Y entonces terminamos en estos hechos. Porque no es verdad que la del militar, la que decapitó a la hija, esto hay que darle más seguimiento porque no tenemos suficientes variables para entender. Pero no es cierto que fuera esta primera vez la agresión. No es posible. O sea, tuvo que haber pasado otros hechos donde esta niña y quizá el chiquito también han sido maltratados. Y entra en un estado psicótico la madre y de locura. Y asesina. O sea,
el crimen más fuerte es el que es con arma blanca, porque un tiro está a distancia, pero una persona con un cuchillo, cercenar un miembro, la cabeza, hay que tener un nivel de locura enorme. Grave, ¿no? Grave. Y a todo eso lo que pasa después, o sea, sus gestos no reflejan ninguna culpa, ni ningún dolor de nada. O sea, es un tema psicopático. En la misma dirección de José Tomás, o sea, estas enfermedades psicopatológicas a las que han sido normales en algún momento de manera aislada, pero ¿a qué se debe que hay hechos que se repiten y como que se multiplican en una fase? Por ejemplo, a veces tú oyes que hubo un tiroteo en Estados Unidos en tal estadio, a poco día otro más, como que si se pusiera de moda. Tiene que ver la psique humana con copiar, digamos, otros tipos de eventos, y eso le inspira a seguir. Hay un experimento que se hizo en Estados Unidos, se llama la ventana rota. Sí. Entonces pusieron 2 autos, el mismo modelo, uno en la zona Caravelle, en California, con una ventana rota, y el otro en el Bronx, Nueva York. El auto que estaba en el Bronx fue desmantelado. El que tenía la ventana rota. Fue desmantelado. Le robaron todo. Entonces, el que estaba en esta zona más de clase alta, de una vez podían pensar, bueno, es porque vandalismo. Le rompieron la ventana. En este momento le rompen la ventana. Sucedió lo mismo en esa zona. ¿Qué pasa? Que es como que tú dices, tú tiras ese papel ahí, y como ese papel tiene el permiso de estar ahí, pues entonces el otro tira el papel y se va haciendo un basurero. Entonces es el tema, es un experimento psicosocial, pero es el tema de lo que nos pasa en la sociedad. O sea, cuando se pasa un hecho, ya es como un permiso normativo para que sucedan otros más, porque se van imitando, efecto dominó, etcétera. Y a nivel psicológico eso es, se han hecho muchas. Por ejemplo, tú te pones en el parque y miras hacia arriba, y al momento hay muchas personas mirando todo hacia arriba. Es un efecto de imitación real. Ahora, tú dices, bueno, pero ¿qué tanto tú vas a matar al hijo? No, ese muchachito está siendo maltratado. Siempre ha sido maltratado. Lo que tú estás tomando un permiso para irte más allá y perder el control completamente. Y desaparecerlo, o sea, llegar a desaparecerlo. A nivel social, esto no es algo nato. Esto es aprendido, es un problema psicosocial y tiene que ver con una cultura. Es decir, en la medida en que vamos perdiendo el valor a lo humano y la compasión, se van generando elementos de que lo material vale mucho más. Te rozan el vehículo, te desmonta, das un tiro. O la misma crisis económica, tú tienes algo, en este caso casi siempre vehículo, y porque tú piensas lo que va a costarte ahora arreglar ese vehículo, y entonces también está agresivo. O sea, anda como un estrés permanente a nivel social. Lo curioso es que casi siempre son los hombres que tienen más respuesta agresiva por su testosterona y por el tema de que la amígdala cerebral es un poco más grande. Pero ahora resulta que las mujeres también. E inclusive, doctora, mira, hemos visto en los últimos meses que antes, por ejemplo, el titular de los periódicos, de los medios de comunicación decía, hombre mata a su expareja o mata a su pareja. Ahora está pasando también que hay mujeres que han matado a su pareja o a su expareja. Pero yo quiero analizar con usted una expresión que tienen, por ejemplo, algunos profesionales de la conducta, el término, por ejemplo, de las neuronas espejo. Cuando pasa, por ejemplo, un caso, nosotros vemos entonces la repetición de otros casos similares.
¿Qué está pasando? Que hay personas, por ejemplo, que ya tienen un historial de violencia verbal y de violencia física, y como vieron, por ejemplo, que hubo un desenlace tan espeluznante, tan desgraciado, tan inquietante, como, por ejemplo, como un infanticidio, y de manera tan atroz como lo han hecho. Entonces, esas personas que tienen una ya tradición de violencia con sus hijos pueden llegar ahí, se pueden ver en ese caso que pasó, y aplica ahí la expresión de las neuronas espejo. No, tenemos que corregir que son dos cosas diferentes. Ok. La neurona, si tuvieran neuronas de espejo desarrollada, no hiciera eso. Ok. ¿Por qué? Porque las neuronas de espejo es la capacidad de ponerme en el lugar del otro. La empatía se entiende de esa capacidad. Ok. Y se forma antes de los 6 meses. Sobre todo el contacto madre-hijo. Al amamantar, la madre se comunica. Y llevarlo en el vientre, doctora. Y esa la madre se está comunicando. No pasa lo que yo vi en un hospital, una madre amamantando y con un teléfono aquí. Ese contacto no. Sino la capacidad de hablar, de seguir. Entonces el niño trata de imitar tu movimiento de la boca, tus gestos. Y ahí empieza a producirse las neuronas de espejo. Y eso es lo que le va a dar la capacidad de empatía. Y la empatía conlleva a un sentido de compasión. Lo que está pasando con estos casos es que no está desarrollado la capacidad empática ni la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Entonces son situaciones diferentes. Cuando hablamos, por ejemplo, de salud mental, ¿qué es salud mental? Salud no es la ausencia de enfermedad, que así se definía antes. Salud es la capacidad de tener bienestar. Y el bienestar biopsicosocial. Entonces, biológicamente vemos que el cuerpo es un receptor de lo que el ambiente no le proporciona y empieza a enfermarse. El estrés es uno de los factores más graves en este tema. En el 1991, eso fue el otro día, cuando yo hacía una maestría en psicología social, recuerdo que leí un artículo donde se pronosticaba que para este tiempo el 40% de enfermos mentales para Latinoamérica y más de un 50% iba a estar concentrado en el Caribe por 5 factores fundamentales de enfermedad. Desnutrición, que afecta la capacidad de razonar. Y hay neuronas que no se van a reponer. Si hubo un bajo papeo antes de los 3 años, 5 años, no se van a reponer. Y le va a dar menos capacidad neuronal, sobre todo frontal. ¿Verdad? El otro, el alcoholismo, que es un problema. Este país es alcohólico legal. La gente va a hacer una fiesta, primero piensa que va a beber. El otro es el tema de las drogas, otras sustancias, que el alcohol es droga, pero a otro nivel. Sabemos ya lo que significa cocaína, marihuana y sustancias. Que ha aumentado el consumo. Que ha aumentado y va a seguir aumentando. Más de lo que los registros se reconocen. Y va a seguir aumentando por el tema de lo que está sucediendo a nivel social, socioeconómico. El otro factor es ansiedad y depresión. Aquí en nuestro país se registra más de un 20% de enfermos mentales, de problemas de salud mental. Pero eso es lo que está registrado, que el psiquiatra, el hospital llegó con una crisis, eso es lo que se registra, o sea que es mucho más de ahí. Estamos hablando de más de 500,000 de personas con problemas de salud mental. Pero el sistema de salud solo tiene 98 camas para la intervención. 98. Y proyectando 148 si se pone el sistema, pero el psiquiátrico está cerrado. Ahora bien, estas señoras, los casos estas 3 señoras, ninguna de las 3 tenían un caso esquizofrénico. No eran de estas que necesitan esa emergencia, aparentemente. Pero una persona puede provocar, o sea, eso está ahí, porque ahí es que yo, o sea, como que yo no entiendo, y discúlpeme que la interrumpa, por ejemplo, como dice José Tomás, o sea, yo tengo mi bebé, desde aquí adentro, o sea, es una conexión entre madre e hijo, que es, ya usted sabe. ¿Cómo una persona de un momento a otro, o sea, le viene esto a la cabeza? Porque digo, para ella cometer un crimen así,
O sea, eso no es de la noche a la mañana. O sea, tú tienes que, algo te tiene que estar trabajando en la cabeza, tú misma saber que no es algo tal vez normal y tú tal vez tener algunos comportamientos que llamen la atención. Por ejemplo, tal vez no de los niños, pero sí del esposo, del trato. O sea, Claro. hay algo que se ve. Hay que trabajar señales, claro que sí. Claro. Personas que cambian de humor muy rápido ya es una mala señal de que hay algo mal. Personas que no están durmiendo durante la noche, ya sabemos que ahí empieza a dañarse. El cerebro se va a ir descomponiendo y las áreas de autocontrol se van dañando. Control inhibitorio se va perdiendo. Personas que por cosas, detalles pequeños, rompe y pierde el control. La compostura, pierde el autocontrol, sí. Y lo otro, en el caso de la madre que se tira, la depresión, o sea, el miedo y la ansiedad también, el tema de no dormir, pero también estar triste permanentemente. O sea, hay señales. ¿Qué sucede? Que la gente cree que ir a un psicólogo es porque está loco. Y entonces también hay un tema cultural y un tema de servicio de cobertura. Porque se cree que es un lujo. Porque usted se puede sanar solo. Este es un tema también cultural, de entender que las personas necesitan ayuda, que no es la iglesia solo. Refúgiate en Dios. No. Ponlo todo en mano de Dios. Dios está al control. Claro. Con ir a una iglesia, con leer un versículo de la Biblia, me voy a sanar, porque Dios me va a rescatar, Dios me va a liberar de las cadenas. Claro. Esa es una visión sesgada de la realidad. Muy sesgada y muy dañina, porque necesita un profesional, ni siquiera una amiga, porque no es un consejo, es terapia, es cura. Todos tenemos problemas, solo que el que va al psicólogo los resuelve. Es la visión que hay que trabajar. Sí. O sea, todos tenemos problemas. Está yendo al psicólogo para resolverlo. El que no va, se le va a acrecentar. Entonces, si esta señora tenía ya un tiempo acumulando una presión X familiar, laboral, lo que fuere, va acumulando. Ahora, eso es un tema de una tesis doctoral, de investigar a esta señora. Ver los antecedentes familiares, porque ella no viene de un lugar, fue en un batey, fue en una clase media, clase B, clase A. Entonces hay que ver eso también, ¿verdad? Y con relación a la chica que se tira con su niña, que es muy triste, ahí había una presión familiar. Ella estaba cargando. Que la mamá pesado. quería tapar el sol con un dedo. Y eso pasa con frecuencia. Eso pasa con frecuencia. Ella estaba en el medio de la abuela, la tía, la mamá y su hija. Y el papá que le dice, no, mi hija, ella comete un error y tiene que cubrir, paga cárcel. Doctora, mire, para el cierre ahí, porque con usted el tiempo se pone muy corto. Mire, entonces, hay un problema grave, la sociedad dominicana va caminando entonces hacia crear un grupo de psicópatas. Porque si desde niño se le está entregando a un niño ya una tablet de meses, la conexión afectiva con la madre se está transfiriendo a un aparato. Correcto. Entonces, la generación que se va construyendo ahora mismo, entonces es un peligro en salud mental. Sí, de hecho se está hablando de que hay áreas del cerebro que pueden cerrarse. Sí. La capacidad empática puede sufrir. Porque tú vas a estar ante una persona que está llorando y tú no interpretas lo que está pasando. ¿Cómo yo definí empatía en una clase en la universidad? Se cayó un iPhone, último modelo, y todos, 30 y pico de chicos en la universidad, clase media, una universidad buena, hicieron... ¡Oh! Yo me quedé así. Yo dije, eso es empatía. Hacia un iPhone. Cuando la muchacha que se le cae el iPhone lo levanta, lo mira y hace así, todos hicieron... No se rompió. Impresionante. Ese aparato vale más que otro ser humano. Es un tema. Nos estamos deshumanizando, doctor. Hace tiempo. Sí, hay una crisis humana, claro que sí. Es un tema que hay que trabajarlo fuerte y yo creo que nosotros los psicólogos debemos de hacer asamblea discutiendo este tema. Sí, hacia el humanismo. El humanismo no, por tú nacer humano, de especie, eres humano. El humanismo se crea. Y es con la conciencia, la capacidad de sensibilización hacia el otro, dolor hacia el otro, condolerse por el otro. Eso es lo humano. Y se está perdiendo porque lo material está ganando más
peso, y más en nuestra cultura. Y es lo que la persona está valorando más ahora mismo. Y la educación tiene que jugar su rol ahí. La educación, y ese es su papel. Wow. Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con usted siempre es edificante Gracias, el conversar gracias y el tenerla aquí. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Multimedia Su Mundo, somos televisión global comprometida, produciendo lo mejor para ustedes, que son los mejores, desde la República Dominicana para el mundo. José Tomás y Lorena, qué buenas entrevistas hemos tenido hoy, ¿eh? Así es. Pero tenemos que tratar algunos temas, José Tomás. Sobre todo el tema del segundo mandato presidencial de Luis Abinader y de Raquel Peña como presidente de la República, como vicepresidenta de la República, que como todos ustedes saben, juraron el viernes último por este segundo mandato 2024-2028. Pero hay quienes han comentado que el presidente Luis Abinader inicia un segundo mandato con un gabinete viejo, porque fueron muy pocos los cambios producidos en su equipo de gobierno. Hay otros que justifican que el presidente Luis Abinader inicie este segundo mandato con el equipo que le acompañó en esa primera gestión 2020-2024, porque entienden, y yo lo considero razonable, que al presidente de la República lo eligió la mayoría de los votantes con un 57% de los votos válidos emitidos, con ese equipo con el que él logró los alcances, las metas importantes que exhibe la República Dominicana en materia de crecimiento económico, de estabilidad macroeconómica, estabilidad institucional, la paz social, estabilidad en la tasa de cambio, una política monetaria y financiera exitosa. Y esos logros fueron posibles con ese equipo que ha acompañado al presidente Luis Abinader. Solamente hizo algunos cambios, por ejemplo, el ministro de la Presidencia que designó a José Ignacio Paliza, que había pedido una licencia del Ministerio Administrativo de la Presidencia. En ese lugar, en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, designó a Porfirio Andrés Bautista, que como saben fue presidente del Senado y el primer presidente del Partido Revolucionario Moderno. En el Ministerio de la Juventud lo designó al joven Carlos Valdés. En el Ministerio de Energía y Minas designó a Joel Santos Echavarría, que estaba como ministro de la Presidencia después que renunció Lisandro Macarrulla. En el Ministerio de Medio Ambiente también designó a otra persona en sustitución de Seara Hatton, de Miguel Seara Hatton. Y de igual manera designó a Virginia Farideh Raful en el Ministerio de Interior y Policía, que se convierte en la segunda mujer en la historia de la República Dominicana en ocupar esa posición. También cambió al ministro de Defensa, a Carlos Luciano Díaz Morfa, y designó en su lugar a la persona que ocupaba la jefatura del Ejército Nacional. ¿Qué cargos importantes también faltan por, otras designaciones importantes? La ratificación del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, del superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., también a la vicegobernadora del Banco Central, la señora Clarisa de la Rocha, al administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira Rojas, y a otros funcionarios del gobierno. O sea, él dijo que los que no habían sido cambiados hasta ese momento, el viernes 16 de agosto, que se dieran por ratificados. Eso no quiere decir en modo alguno que en los próximos días el presidente de la República, Luis Abinader, con las facultades que le otorga la Constitución, no pueda producir otras remociones en su gabinete. Pero yo pienso que era importante el comenzar con un gabinete sólido, con el gabinete que le ha dado ese apoyo, ese soporte para completar una obra de gobierno que a todas luces ha sido exitosa, que tiene sus luces y sus sombras, sí, pero que uno entiende
de que en sentido general ha sido exitosa, puede exhibir realizaciones importantes, aunque hubo otras promesas de campaña que se quedaron en el tintero, que se quedaron pendientes ahí en el escritorio, y que uno espera que en este segundo mandato el presidente Luis Abinader las pueda concretar. Pero tenía que comenzar con ese gabinete, con el gabinete que le permitió tener un desempeño exitoso, tener un gobierno en ese primer periodo gubernativo exitoso, con logros importantes en materia de estabilidad económica, de fortaleza institucional, de lucha contra la corrupción, de casos importantes que están siendo ventilados en los tribunales de la República. Y entonces, a partir de ahora, yo entiendo y uno piensa que el presidente Luis Abinader podrá, con un poquito más de holgura y de tranquilidad, producir otros cambios que él entiende que son pertinentes para seguir fortaleciendo la institucionalidad democrática en la República Dominicana y avanzar hacia un Estado más pequeño, menos burocrático y más eficiente. Así es, José Tomás. Y mira, yo creo que este tema de salud mental, señores, es sumamente importante. Hemos conversado con este especialista en el bloque anterior y de verdad me preocupa mucho, porque uno ver cómo estas madres están maltratando, asesinando a sus hijas o a sus hijos, de verdad es alarmante. Por ejemplo, vimos el caso de la señora que dio de un disparo y luego descuartizó a su hija, otra que se lanzó con su pequeña en el cuarto piso, y ya el viernes en Moca, pues una madre agredió a su hija en el cráneo, que incluso parece que le llevó un poco, porque esta no, parece que no fue a la casa y llevó lo que debía de llevar en un mandado. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado y también saber, señores, cómo corregir. Maltratar no es corregir, porque no vale la pena que usted a su hijo lo corrija y lo maltrate y luego sea una persona violenta. Ese no es el fin. Queremos corregirlo para que sea una persona de bien. Si usted cree que puede tal vez cometer una locura o algo, o que ya está usted, un familiar o un vecino, viendo cómo una persona está agrediendo a un niño, que no es lo normal, pues entonces vaya a un especialista. Y de verdad yo espero, Marina y José Tomás, que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, como dijo el viernes, que él pueda someter este proyecto de ley de salud mental, que es tan importante. Él habló del tema de la salud mental y de los proyectos de ley que estaban pendientes, y este estaba incluido. Así que yo espero de verdad, Marino, para darte paso, de que las autoridades, sobre todo los legisladores, en estos próximos 4 años, puedan hacer lo que tienen que hacer con relación a esto. Sí es. Señores, ahora en el cierre, los dominicanos en el extranjero, la gran diáspora dominicana, que son más del 20% de los dominicanos, los grandes ausentes en las políticas estatales de los gobiernos de la República Dominicana. Fíjense que en ese gran discurso alentador y de promesa del presidente de la República en su nuevo mandato, no salió ni el nombre de la gran diáspora dominicana, que es, señores, para mí y para los que hacen análisis profundo, la diáspora dominicana es el soporte económico de la República Dominicana. Porque aquí se está hablando que ellos representan con sus remesas el 10% del Producto Interno Bruto. Y no es así, es más. Porque hay que contar entonces las cajas y tanques de alimentos, ropas, electrodomésticos, y regalos que hacen los dominicanos que están en el exterior, manejando sus dineros y mandándola hacia la República Dominicana en solidaridad. Dinero que le sale gratis al pueblo dominicano y al Estado. ¿Y cómo es posible que aquí no se haya diseñado una política para facilitar a esos héroes y heroínas dominicanos que se han arriesgado su vida para llegar a Estados Unidos, Europa, en toda América? Andan a nivel global los dominicanos trabajando para enviarle al pueblo dominicano en solidaridad los euros, los dólares, y que no se han incluido en la política dominicana, y que esos dominicanos, a pesar de resolverle al país dineros y situaciones de pobrezas que hay aquí, no sean ni siquiera mencionadas ni tomando en cuenta.
Estamos hablando que el dominicano sigue siendo hoy el que paga los pasajes aéreos más caros del mundo. Y es maltratado, señores, y solo utilizado para ir a buscar dinero los políticos cuando quieran recolectar dinero. Entonces es tiempo que los dominicanos de la diáspora por fin se cumpla el gran sueño del doctor Ismael Reyes, que ha planteado desde hace años que los dominicanos merecen que se le haga un ministerio del exterior. Ya es tiempo, clase política dominicana. Bueno, señores, y de esta manera llegamos al final del programa de hoy, agradeciendo su fiel sintonía, y será hasta mañana, Dios mediante. Feliz inicio de semana. Y vamos a ver, señores, porque ahora yo no entiendo qué está pasando entre Guido y Nelson Arroyo. Supuestamente Guido va para Indotel, pero Nelson fue nuevamente fue confirmado por el presidente de la República. Entonces, no entiendo porque hasta Alburquerque felicitó a Guido. Yo no entiendo. Vamos a ver qué va a pasar, señores. Esperamos mañana darle noticias sobre esto. Guido va para el Hasta gobierno. mañana. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte. Bye, bye.